tenían su característica por estar originándose a nivel del antebrazo, pero su acción en últimas era en la mano, ya sea en la articulación radiocarpiana o ya sea en la metacarpofalángica o interfalángica proximal, media o distal. Ese hecho precisamente los clasificó como músculos extrínsecos, pero vamos a ver que estos músculos son los que participan en las actividades motoras que podríamos llamar como motoras gruesas de la mano, o sea, el agarre fuerte, el agarre duro, el agarre con peso. Pero aquellas, digamos, capacidades y destrezas que llamamos nosotros como movimientos finos, los realizan precisamente conjuntamente los músculos extrínsecos y ya la participación para mayor precisión en movimientos de los músculos intrínsecos de la mano. Inclusive aquellos movimientos finos, aquellos movimientos suaves, dependen en gran medida de los músculos intrínsecos de la mano, que tienen origen a nivel de lo que es los componentes de la mano y su inserción lógicamente es también en la parte distal de estos componentes, principalmente en los dedos de la mano. Vamos a ver cómo la mano presenta unas características típicas, digamos así, o subgéneris, en el sentido de que la piel a nivel de la palma de la mano sufre un proceso de cambio adaptada para su función. Uno, encontramos precisamente que la palma de la mano corresponde a una piel gruesa, lampiña, en el sentido de que no presenta ninguna vellosidad, pero que a su vez presenta una gran cantidad de glándulas y modificaciones en la piel que le permiten lógicamente alcanzar su, digamos, su función. En primer lugar, encontramos de que la piel de la mano está adherida a la parte profunda, a lo que es la fascia de la mano. En la mano vamos a encontrar entonces lo que denominamos como un engrosamiento de la palma de la mano, que es la denominada como la aponeurosis palmar. Vemos en este gráfico la aponeurosis palmar y lógicamente ahí es donde se está anclando precisamente la piel. De ahí que las líneas que nosotros observamos en la palma de la mano son líneas de flexión, sitios en donde la piel se ancló mucho más firmemente y que en algunas características, digamos así, muy particulares de determinadas manifestaciones, inclusive de tipo genético, clínico, pueden presentar algún tipo de modificación. Por lo regular vemos que así como hablábamos a nivel de la muñeca, de pliegue de flexión proximal, medio y distal, y que ubicamos algunas estructuras en estos pliegues, ¿sí? Proximal, medio y distal, también en la mano vemos que esta saliente que está en la raíz del pulgar está delimitada por un pliegue, precisamente que ese pliegue de flexión es el proximal, luego le sigue un medio y luego le sigue el distal en la gran mayoría de las personas. Excepcionalmente presentamos esta característica, ¿sí? Que es evidente en las personas más inteligentes. Entonces, lógicamente, solo pocos la tenemos, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Inclusive dentro de la trisomía 21 se presenta todavía esta característica, en donde no existe el pliegue de flexión distal y el pliegue de flexión medio prácticamente está atravesando completamente la palma de la mano. El pliegue de flexión distal inicia en lo que es la región interdigital entre el segundo y el tercer dedo y luego se proyecta hacia la parte medial de la mano, al borde de la mano. Conforman una estructura similar a una M en la gran mayoría de las personas, no una A como la que estamos aquí. Entonces son pliegues de flexión que nos indican en parte a nosotros también sitios aproximados de ubicación de algunos componentes. Pliegue de flexión media estaría relacionado con lo que es la cabeza de los metacarpianos. Sí, prácticamente hacia la parte dorsal, en un movimiento de flexión, encontramos precisamente los metacarpianos, en donde se está dando precisamente la flexión. ¿Sí? Y el pliegue de flexión distal estaría relacionado con la articulación
metacarpo falángica más completa. Entonces, ¿cómo? Es igual, es una característica específica, tal como lo ves. ¿Sí? O sea, no hay formación del pliegue de flexión distal. Que tú sí lo tienes, toda la gran mayoría los va a tener. Nacería aquí y se viene hacia acá. ¿Sí? Entonces, eso no lo tiene la trisomía 21, que es una característica, en este caso, de un evento lógicamente genético. Encontramos que la parte distal de la mano presenta una de las fáneras o anexos de la piel, que son las uñas. Y la parte distal de la mano la tiene precisamente porque en los dedos, en el pulpejo de los dedos, las falanges distales se acortan y el pulpejo del dedo no tiene un soporte que evite lógicamente que la porción del pulpejo distal se vaya hacia atrás. Entonces el soporte que le está dando la uña es precisamente para evitar eso, hace las veces como de un exoesqueleto y para mejorar lógicamente la larga. No es un elemento estético, sabemos nosotros lógicamente que en las distintas especies cumple una función también de supervivencia porque en última se convierte en un árbol. En el hombre, pues excepcionalmente, lógicamente este vendría a componerse como una estructura de defensa, no obstante, hay personas que las tienen lo suficientemente largas que generan cierto grado de temor a los demás. Entonces, vemos nosotros que la función de las uñas es esa. ¿Sí? Encontramos que además, para mejorar el agarre, la piel presenta unas arrugas en todo lo que es la extensión de la palma de la mano. Esas arrugas que nosotros las denominamos como las huellas digitales, que son componentes también propios de cada uno de nosotros. Las utilizó precisamente un argentino en el siglo XVII, más o menos a mediados del siglo XVII, para identificar lógicamente a una persona que había cometido un delito, que había cometido un asesinato precisamente. Fue la primera vez que se utilizó las huellas digitales y desde ahí se siguieron utilizando y es el medio de identificación más fiable que después lógicamente de lo que es el ADN y la identificación del ADN en los individuos. Sabemos que muchos medios e inclusive de tipo laboral van lesionando o acabando las huellas digitales. Por ejemplo, las personas que trabajan en construcción, si los albañiles terminan con el tiempo prácticamente eliminando sus huellas digitales por el continuo roce con elementos duros y muchos de ellos elementos que son lógicamente lacerantes y dañinos en la gran mayoría de los casos. Sí, entonces ellos terminan sin huellas digitales y también se observan otro tipo de actividades. Y también dentro de eso los mismos delincuentes optan por tratar de borrarse sus huellas digitales para evitar ser reconocidos. Entonces vemos nosotros que tanto las huellas digitales como los pliegues de flexión tienen también sus connotaciones especiales con respecto a algunas patologías de tipo genético. Por ejemplo, la trisomía 21 tiene unas características especiales en lo que es las huellas digitales. Antes se hacían unos laboratorios que creo que los dirigía la doctora Lucero, yo no sé si el doctor Enrique Aguilar, pero pues yo no sé si actualmente está realizando ese tipo de laboratorios con respecto a las huellas digitales. El tejido celular subcutáneo en la piel pues no es muy abundante, no obstante está presente y también sirve, digamos así, a manera de un coquinete, digamos así, para facilitar y mejorar la prensión, o sea, la capacidad de agarre. A diferencia de la piel de la palma de la mano, la piel del dorso de la mano descansa precisamente sobre el tejido conectivo laxo. Y más concretamente descansa sobre la lámina más superficial de la fascia del dorso de la mano. O sea que ya la fascia del dorso de la mano tiene dos láminas, una profunda y una superficial. La profunda y la superficial determinan un espacio que va a ser atravesado por las estructuras tendinosas del grupo posterior del antebrazo. O sea, solo esas estructuras vamos a encontrar. Lo que sí encontramos en el dorso de la mano es la red venosa dorsal, de la cual se van a originar, lógicamente, las venas superficiales que nosotros conocemos como la vena cefálica y la vena basílica. De ahí llegaremos a eso ahora que veamos otras diapositivas.
Vemos entonces aquí la aponeurosis palmar, que es un engrosamiento precisamente de lo que es la fascia de la mano. La aponeurosis palmar no solo emite septos hacia lo que es la piel, sino que también emite septos hacia la parte profunda, dando lugar a la conformación más o menos muy regular de 3 compartimientos. Un compartimiento medial, que corresponde al grupo muscular de lo que es lo que le da el movimiento al quinto dedo, un compartimiento lateral que le da movimiento al primer dedo y un compartimiento medio por donde cruzan la gran mayoría de estructuras tendinosas, pero que también es asiento de algunos de los músculos, digamos así. Esa característica especial ha permitido que la mano presente unos abultamientos hacia la parte ventral, unas salientes hacia la parte ventral. El más grande, lógicamente, corresponde a el que está en la raíz del dedo pulgar. Eso es lo que llamamos nosotros el tenar. ¿Sí? En posición anatómica, la parte medial es posterior, o está en un nivel más inferior. Entonces, hablamos de hipotenar, hipoinferior. ¿Sí? Tenar e hipotenar. O sea, que vemos nosotros que el hipotenar corresponde a la porción redondeada de la parte media, lógicamente, de la palma de la mano. Entonces tenemos los músculos del tenar, los músculos del hipotenar y la parte media que nos la vamos a tocar por abajo. Sabemos ya que la existencia de algunos componentes, como hemos venido observando, de disposiciones faciales, en algunos casos, lógicamente, se van transformando y se van degenerando. Uno de esos componentes que tiene, lógicamente, esa tendencia, no en todas las personas, pero sí en algunas, es la aponeurosis palmar. La aponeurosis palmar puede irse fibrosando aún más y se va generando una especie de contracción, lo que se denomina la retracción fibrosa de la aponeurosis palmar. Y va generando una posición de los dedos que impide la flexión, que impide, la extensión, y lógicamente genera una posición similar a la mano en garra pulgar. Entonces, afecta principalmente los 3 últimos dedos. ¿Sí? Entonces, cuando se quiere hacer extensión, es difícil por la retracción que sufre la aponeurosis palmar, ya que ella presenta la forma de una pirámide, en donde la base de esa pirámide corresponde a expansiones que se proyectan a cada uno de los dedos. Se proyectan también unas expansiones laterales que dan lugar a, digamos, especie de ligamentos, similares a los metacarpianos transversos profundos, pero que no son estos lógicamente, pero que unen los haces digitales de la aponeurosis palmar, o sea que están amarrados completamente entre sí. Entonces vemos ya hacia acá en lo que es el tenar, el hipotenar. Miren ustedes la posición de los músculos, ya nos dice más o menos sus orígenes. La gran mayoría vemos que su origen es realmente superficial en su mayor parte, ¿sí? Y lo hace precisamente en la base, en lo que es la hilera distal de los huesos del carpo, y incluye inclusive algunas expansiones de origen a lo que es el retináculo de los flexores. Solo algunas partes del músculo, principalmente del flexor corto, ¿sí? Y de lo que es el aductor, tienen origen ya en la parte profunda, o sea, por detrás de lo que es el retináculo flexor, pero la mayoría tiene relación con el retináculo flexor, y aquí lo vemos. Aquí vemos el ápex de la aponeurosis palmar, insertándose en ella, lógicamente, el músculo denominado como palmar longo, que ya lo habíamos estudiado. Hacia la parte medial encontramos un músculo que de disposición transversa. Se supone que este genera una tracción de fijación de la aponeurosis palmar. Prácticamente sabemos que la aponeurosis palmar no entra en juego muchos de los movimientos, salvo en lo que es la flexión conjuntamente con otro músculo, de lo que es la articulación radiocarpiana. No obstante, este músculo, que se denomina palmar cutáneo, es un músculo que se lo encuentra frecuentemente y está lógicamente hacia la parte superficial, en la raíz de lo que es el hipotenar. Vámonos un poquito más profundo.
y vemos entonces, ya levantamos la aponeurosisis palmar y vemos entonces los músculos del tenar. Músculos del tenar se describen 4 músculos y vamos a hablar aquí de algunas generalidades importantes. La mayoría de los músculos del tenar son inervados por el nervio mediano. Solo la cabeza profunda del flexor corto y el aductor del pulgar son inervados por el nervio ulnar. ¿Sí? Vamos a encontrar que el hipotenar en su mayor parte, lógicamente no en su mayor parte, sino todos, son inervados por el nervio ulnar. ¿Sí? Los denominados como lumbricales que se mencionan, ¿sí? Por tener su relación, uno, por sus características con la forma de una lombriz, similares a los lumbricales que se van a encontrar también a nivel de sien, luego los veremos, ¿sí? Tienen lógicamente un origen en lo que es los tendones del flexor común profundo de los dedos, pero se insertan hacia lo que es la caperuza de los extensores, que creo que lo habíamos dejado como una tarea precisamente. Sí, ahí se están insertando la caperuza de los extensores y todos lo hacen precisamente en el lado lateral, o sea, ninguno lo hace en el lado medial de la caperuza de los extensores. Los lumbricales se enumeran 1, 2, 3 y 4. El primero y el segundo son inervados por el mediano. El tercero y el cuarto son inervados por el ulnar. Profundamente están los músculos que están entre los metacarpianos, se denominan interóseos. Interóseos palmares e interóseos dorsales. Son los que rellenan el espacio entre estos huesos. Pero no únicamente rellenan el espacio, sino que tienen una función importante. Entonces vamos a encontrar que los interóseos palmares, que se describen lógicamente generando una acción de acercamiento de los dedos entre sí hacia el eje de la que es la mano. El eje lo está dando el dedo medio, o sea, el eje longitudinal es el dedo medio. Entonces, en este caso, la aducción de los dedos es acercamiento a ese dedo medio, ¿sí? Entonces, la aducción lo hacen los interóseos palmares. Los interóseos dorsales, que por lo regular se describen 3, ¿sí? Tienen 2 interóseos dorsales, el dedo medio, y ellos hacen precisamente la abducción. Tanto interóseos palmares como interóseos dorsales son inervados por el nervio ulnar. O sea que vemos que el nervio ulnar en últimas termina haciendo una inervación en la gran mayoría de los músculos de la palma de la mano. ¿Sí? Vemos nosotros, 1, el músculo más superficial y que forma esta redondez precisamente del tenor, ¿sí? Tiene origen en lo que es precisamente la parte más anterior, podríamos decir en últimas parte de lo que es el tubérculo anterior del denominado como el trapecio, parte también de lo que llamamos nosotros como los músculos, perdón, el retináculo flexor. Se extiende al lado lateral de la base de la falange proximal, como ustedes acá, ¿sí? Es el abductor corto del pulgar. El abductor largo del pulgar lo dejamos acá, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, 1, abductor corto del pulgar, forma esta redondez. Seccionamos ese músculo y entramos a un plano un poquito más profundo. Este sigue siendo el abductor corto del pulgar. Miren aquí parte de su origen del abductor, lógicamente es principalmente lo que llamamos nosotros la retináculo flexor. ¿Sí? Aquí está parte del retináculo flexor. Vemos nosotros, 1, profundamente a este va a estar un músculo de ubicación un poco más medial, pero también más profundo. Corresponde, no lo muestra como lo presenta 2 cabezas, una cabeza superficial y una cabeza profunda, y es el flexor corto. ¿Sí? Flexor corto del pulgar también presenta origen en lo que es los músculos, los huesos de la hilera distal, principalmente los que se ubican hacia la parte lateral,
se dirige hacia la base de la falange proximal, principalmente al lado medial de la base. Mientras el uno lo hacía a la base, lado lateral de la base, el otro lo hace hacia el lado medial de la base. Aquí vemos la cabeza superficial, la cabeza profunda estaría ahí al fondo. ¿Sí? La cabeza superficial es inervada por el mediano, la profunda es inervada por el pulmonar. Entonces, su acción lógicamente es la que, si hablo que es hace la, no, este es el abductor, ¿sí? Y este hace el flexor corto del pulgar, abductor, flexor corto del pulgar, aquí lo vemos. Entonces, profundamente a estos estaría el músculo oponente que ha sido seccionado lastimosamente, también tiene un origen, miren ustedes, en la hilera distal de los huesos del carpo, retináculo flexor, tal como lo vemos aquí, y se extiende hacia la parte lateral del primer metacarpiano. O sea, en últimas, abraza tanto ventral y un tanto lateral el primer metacarpiano y se inserta en el lado lateral. Lógicamente, este tiene su nombre por su acción. O sea, es el denominado como el oponente de él. Profundamente, allá vemos las dos cabezas. La cabeza oblicua, miren ustedes, la cabeza oblicua y la cabeza transversa del aductor. Entonces, este abductor y este aductor del pulgar. Recuerden que el flexor corto hace esto, ¿sí? Y los extensores están acá, extensor largo y extensor corto están en el antebrazo, ¿sí? Del pulgar. Entonces vemos nosotros el aductor del pulgar presenta una cabeza oblicua que en este caso sí se está inclinando prácticamente en la hilera distal, trapecio inclusive decapitado, los ligamentos que están hacia la parte ventral de lo que es los huesos del carpo, muy profundo la cabeza oblicua. Y prácticamente la base de lo que es el segundo metacarpiano. Ahí lo que empezamos a ver, la cabeza oblicua. Mientras que la cabeza transversa se origina en la parte anterior del tercer metacarpiano. La cabeza transversa, la vemos en esta disposición, y se extiende a la base de la falange también proximal, lado medial de la base de la falange proximal del dedo pulgar. ¿Sí? Toda su acción lógicamente es la aducción. Este músculo en su totalidad es inervado por el nervio pulmonar. O sea, en este caso ya vemos cómo el nervio pulmonar invadió, digamos, territorio aparentemente de este nervio, que sería el nervio medial. ¿Sí? Bueno, del hipotenar, regresémonos a la gráfica inicial. Vemos aquí el hipotenar, igual que aquí, vemos en esta región, en la base, digamos así, del hipotenar, estaría el ámulo de la matal, estaría lógicamente el ligamento que va desde el pisiforme a el ámulo de la matal y el piso matal, y ahí se está originando el músculo que nosotros vamos a denominar como el abductor corto del quinto dedo. El abductor corto del quinto dedo tiene ese origen y se extiende a la base de la falange proximal, aquí, en este sitio, base de la falange proximal del quinto dedo, lado medial. Su acción, lógicamente, la abducción. ¿Sí? Profundamente a esto, pero en ubicación más lateral, encontramos el flexor corto del quinto dedo, que hace esta acción. Flexor corto del quinto dedo también tiene un origen a nivel de lo que es la hilera distal de los huesos del carpo, pero también retináculo flexor, y se extiende al lado lateral de la base de la falange próxima. Su acción lógicamente es producir flexión profundamente a este. Aquí vemos el abductor hacia la parte lateral, el flexor corto, y profundamente ahí alcanzamos a ver una porcioncita originándose también en el retináculo flexor, ven ustedes, y lógicamente el amatal, el denominado como el oponente del quinto dedo, o sea, tanto el primero como el quinto dedo tienen oponentes, que en últimas se va profundo y abraza el quinto metacarpiano. Vamos a ver si de pronto
la ubicación del oponente. Miren ustedes, abductor se ha eliminado el profesor corto y ahí vemos el origen del oponente, es mucho más profundo que los otros porque ya llega a lo que es los huesos del carpo, el ligamento y abrazo a lo que es el quinto metatarsiano. ¿Sí? Su acción conjuntamente con el otro es hacer el pinzamiento. ¿Sí? O sea, lo que nosotros reconocemos como pinzamiento es lo que se habla de la capacidad de los movimientos finos que presenta la mano y que permitieron el desarrollo del cerebro, o sea, y la evolución de nuestro cerebro, diferenciando de la gran mayoría de las especies. Aquí vemos el oponente del primer dedo y acá el oponente del quinto dedo. Y aquí vemos la cabeza profunda del flexor corto del primer dedo. Regresamos un momento. Y ya, entonces observamos aquí que todos estos son inervados por el nervio ulnar. Veremos aquí dando la inervación. Bueno, en la parte media, ¿qué encontramos en la parte media? Superficialmente y inmediatamente dorsal a la aponeurosis palmar está lógicamente un componente vascular que no lo vamos a describir todavía, ¿sí? Que es la parte terminal de la arteria ulnar unido a la parte más superficial de la arteria radial, que lo vamos a denominar como el arco palmar superficial. Pero dorsal al arco palmar superficial encontramos estructuras tendinosas. Las más superficiales, las que vemos aquí, que van a los 4 últimos dedos, corresponden a los tendones del flexor común superficial de los dedos. Ya sabemos cómo se origina, ya sabemos a dónde va. Algo que sí es importante para nosotros es que precisamente estos tendones del flexor común superficial de los dedos están acompañados por una vaina sinovial común, que inclusive se proyecta al tendón del flexor común superficial que va a acompañar al quinto dedo. Ahí la vemos proyectándose hacia lo que es el quinto dedo. Protege todos estos tendones cuando ellos hacen su curso precisamente por el denominado como el túnel carpiano. Esta es la que se irrita, esta es la que se afecta en actividades continuas y lógicamente se inflama y comprime al nervio mediano, produciendo lo que nosotros ya conocemos entonces como el síndrome del túnel carpiano. Ahora, el síndrome del túnel carpiano para algunos dicen, no, muy fácil, la corrección es seccionar el retináculo flexor. Pero entonces el retináculo flexor cumple una función también. Y no es tan simple liberar, digamos así, la presión es necesaria. Y otro, que el proceso de cicatrización, lógicamente, es otro evento que no lo garantiza el buen cirujano, lo garantiza la naturaleza, las características, lógicamente, del individuo, de la persona. Entonces, en algunos casos puede dar a mayor fibrosis y generar una situación más grave que la que se tenía inicialmente. En otros casos puede dar lugar a liberación en parte de la presión, pero por lo regular y desafortunadamente no el progreso, digamos así, y la recuperación es muy lenta en estas personas y algunas veces no es total, ¿no? Entonces vemos nosotros aquí la vaina sinovial que luego se suspende para ir acompañando los tendones ya hacia la parte distal. Miren ustedes que eso tiene una también aplicación clínica muy importante, aplicación clínica. ¿Por qué? Porque hay infecciones que afectan tanto la palma de la mano como los dedos. Hay infecciones, por ejemplo, que están alrededor de las uñas en determinadas profesiones en donde el ambiente de trabajo es un ambiente continuamente húmedo, ¿sí? Entonces, en estas personas se generan lesiones y daños alrededor de la mano, que es lo que se ha denominado como el panadizo periungueal. El panadizo periungueal algunas veces afecta tan severamente que incapacita mucho, lógicamente, y algunas personas permanecen con esa infección continua alrededor de sus uñas, que es muy doloroso porque es una infección. Y en otros casos hay por
aprehensión de elementos, algunas veces cortantes, lacerantes o inclusive espinosos, y algunas veces el tipo accidental puede llegar a incrustarse una pequeña de esos sistemas y ese marco y producir infecciones, que en últimas, cuando son profundas, forman los famosos flemones, que se llaman. Esos flemones empiezan a invadir los tejidos más profundos, y si alcanzan la vaina sinovial, pues lógicamente se van por la vaina sinovial y involucran todos los componentes que estén compartiendo esa vaina sinovial. Entonces, esa explicación es lo que nos muestra a nosotros cómo esas infecciones de los dedos 2, 3 y 4, inclusive del primer dedo, pues se limitan a esos, pero infecciones del quinto